Entonces, bueno, vamos a comenzar. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan a esta segunda sesión de discusión de casos. El día de hoy, nuestra sesión se intitula Eficacia de la nanoporación en carcinoma de páncreas oligometastásico. Les recuerdo a todos los asistentes que tienen el acceso al chat para hacer sus observaciones y tienen abajo también una opción titulada Q&A, para hacer sus preguntas, que al final de la sesión, con todo gusto, el doctor Flores les estará compartiendo. Quiero aprovechar también para presentar a nuestro ponente, el doctor Carlos Flores Zorrilla. Es un destacado cirujano general, realizó su especialización en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático en el Hospital Clínic de Barcelona, España, y posteriormente dentro del Japanese Red Cross Medical Center en Tokio. De igual forma, participó en un programa de entrenamiento en cirugía hepatopancreatobiliar y trasplante hepático en el Asian Medical Center en Seúl, Corea del Sur. Participó en un programa de capacitación en electroporación reversible, NanoKnife, en el Norton Hospital de la Universidad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos, con el doctor Robert Martin, y es experto de cirugía de cáncer de páncreas, cáncer de hígado, colangiocarcinoma, cirugía de la vesícula biliar y trasplante hepático. Actualmente es el responsable del programa de trasplante hepático y de cirugía hepatobiliar en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISTE, de la Ciudad de México. Es miembro de diversas asociaciones médicas a nivel nacional e internacional, y agrego acá su bio, pues buen amigo de la casa y alguien de que siempre aprendemos mucho de acá del Grupo Crio, y agradecemos, bueno, contar con él como uno de nuestros invitados de lujo para esta serie de presentaciones. Doctor, disponga usted del espacio. Buenas tardes a todos, aquí en México y en algunos lugares de Latinoamérica que nos acompañan en esta sesión. Esta la hemos titulado La eficacia de la nanoporación en carcinoma de páncreas oligometastásico, en razón de que desde hace algunos pocos años han aparecido publicaciones que le dan valor ahora para estos pacientes que ya están en etapa 4 y en los cuales no se ha encontrado un mejor tratamiento que los mejores esquemas después de quimioterapia, y que estos no han ofrecido una mayor expectancia de sobrevida en comparación a cirugías más radicales o más locorregionales, como sería el caso de la nanoporación. A nivel mundial, la experiencia es limitada todavía. Como repito, desde el año 2018 tenemos ya reportes muy enfocados a lo que es nanoporación y enfermedad oligometastática. Sin embargo, ya desde hace más de 20 años, los grupos, como veremos más adelante, europeos, ya habían favorecido lo que es el tratamiento más radical para estos pacientes, tratando de, y logrando más bien conseguir sobrevidas semejantes a lo que vienen siendo pacientes en etapa 3 o localmente avanzados. Para los que no han tenido la oportunidad de ver alguna de nuestras conferencias o conferencias en otras partes del mundo acerca de nanoporación o NanoKnife, en esta misma presentación voy a pasar un par de videos para que lo conozcan, algún video también de tipo corporativo para que lo entiendan, y el mecanismo de esta plática de hoy será la presentación de un caso clínico muy sencillo, pero que bastante ejemplifica nuestro quehacer quirúrgico con estos pacientes. Hay un par de preguntas abiertas al público, las cuales pueden responder por vía de chat. Le voy a pedir a nuestros organizadores que hagan la recopilación del dato y nos digan a ver cuál fue la opinión de la mayoría. De todas maneras, puede haber más de una sola respuesta. Como en estos pacientes tan complejos, difícilmente hay una sola respuesta para todos, ¿no? Dando inicio entonces, presentamos el caso clínico de una paciente femenino de 61 años de edad, con un estado funcional normal, un ECOG de 0, pues, la cual acude a valoración porque comenta que tiene una masa hepática que ha sido valorada en el segmento 3. En 2 ocasiones ha sido biopsiada, pero en las 2 ocasiones el reporte ha sido negativo para neoplasia. La paciente está completamente asintomática y en este tiempo han transcurrido 6 meses. Así se presenta con nosotros, con laboratorios el año pasado, casi ya va a ser un año, en junio del 2019. Como pueden ver, sus laboratorios son prácticamente normales, hemoglobina de 12, leucocitos normales, igual plaquetas, acaso ligeramente elevada la fosfatasa alcalina con buen estado nutricional,
función renal normal, ya venía con antígenos marcadores tumorales en, como pueden ver, una alfa-fetoproteína en 4, un antígeno carcinogenario en 1, CA19 en 9 en 10. Lo primero que le pedimos fue pues una tomografía dinámica en el cual no les paso toda la serie, pero podemos ver allí que ya tenemos una captación, mejor dicho, tenemos una imagen en el segmento 3 y una imagen en el páncreas, lo cual está hablando claramente que hay una neoplasia de este nivel. Para cualquiera de nosotros será más lógico pensar que es un tumor de páncreas metastásico a hígado. Ella venía con un diagnóstico de que podía ser un tumor hepático metastásico al páncreas, lo cual es muy poco probable. Sin embargo, este es el escenario. La paciente está completamente asintomática, con una masa hepática que ha sido biopsiada en 2 ocasiones y vemos una masa pancreática que en los demás cortes parece que tiene un involucro parcial de lo que es la arteria mesentérica superior. En este caso, ¿qué estudios le gustaría solicitar enseguida? Como opción A tenemos la resonancia magnética, como opción B, el ultrasonido endoscópico, como opción C, una nueva biopsia, opción D y E, PET, tanto en su vertiente tomográfica como con resonancia. ¿Podrían responder a continuación? A los organizadores nos pueden ir avisando si en los próximos segundos tenemos algún grupo de respuestas. Veo que el doctor Wilbert de Mérida nos avisa que él escogería el ultrasonido endoscópico. ¿Alguien más quiere participar con alguna respuesta? PET resonancia. Saludos a Mérida. Veo que está el doctor Wilbert Méndez, que es un gran cirujano de páncreas y de las vías biliares que está por allá. ¿No tenemos más respuestas? Bueno, como dijimos muy al principio, pues hay más de una respuesta en ocasiones. Nosotros no teníamos disponible más. Veo que hay quien le gusta la PET resonancia, es un estudio excelente. Apenas está disponible en algunas ciudades del país. Nosotros le hicimos un ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico nos reportó, perdón, aquí algo se cambió, bueno, después si no le acomodamos el orden de las diapositivas. La paciente fue sometida a un ultrasonido endoscópico en el cual se hizo una biopsia y se dio el reporte de adenocarcinoma de páncreas. También se hizo un PET-CT, el cual nos reporta pobre captación, una captación muy irregular, no muy convincente ni concluyente en el segmento 3 del hígado, y sin otras áreas sospechosas de captación extrapancreática. También se realizaron las laminillas de la biopsia hepática realizada en otra institución y en otro lugar, y el reporte fue el mismo de que no había datos de neoplasia maligna. En este momento, ¿alguna consideración del público? ¿Ninguna? Bien. Entonces preguntamos al auditorio en relación a estas propuestas de tratamiento, ¿cuál es la que le guste más? O prefiere, en este caso muy en particular, iniciar quimioterapia a base de FOLFIRINOX, tratamiento locorregional con nanoporación, una laparoscopía diagnóstica, tratamiento paliativo, radioterapia. Damos unos segundos para sus respuestas. A ver, laparoscopía diagnóstica.
¿Alguien más? Bueno, nosotros le propusimos a la paciente bajo el diagnóstico de un carcinoma de páncreas, ya en una probable etapa 4, sin embargo no se había podido demostrar hasta este momento, porque las biopsias de hígado fueron negativas, que iniciara quimioterapia a base de FOLFIRINOX. La paciente inició, pero al primer ciclo dejó de continuar con el tratamiento, no se sintió bien, prefirió ya no hacer más, y optaron por que se haga un tratamiento loco regional, lo cual en este momento era un poco controversial para el momento que se hizo la propuesta, puesto que teníamos evidencia de un tumor en el hígado, evidentemente, y lo más factible que fuera metastático, más de 6 meses allí en control por otro grupo, un tumor pancreático. No se descartaba la opción que fueran dos cosas distintas y verdaderamente la parte del hígado fuera algo no neoplásico, entonces todas estas consideraciones estaban sobre la mesa. La verdad es que no había una decisión muy fácil de tomar, la paciente no quería regresar a la quimio de entrada, entonces optamos por hacer una laparoscopia diagnóstica para evaluar si había una enfermedad extensa, peritoneal, e intentar ver cuál era el origen pues, de este problema hepático y brindarle quizás el tratamiento loco regional a la paciente en el entendimiento pues de que probablemente no fuera resecable, dado que ya la tomografía nos decía que estaba invadida muy probablemente la arteria mesentérica superior. Como pueden ver en la imagen otra vez, la que les puse hacia un inicio, pues tenemos ahí una masa pancreática y tenemos una lesión hepática, el segmento 3, y la paciente, no tenemos fotos ahorita del procedimiento como tal, pero entonces hicimos la laparoscopia diagnóstica, no había enfermedad peritoneal, no había implantes, no había citis, decidimos convertir a cirugía abierta, no somos los que más hacemos este tipo de cirugías por vía laparoscópica, sin embargo hay colegas que lo hacen de manera extraordinaria, decidimos abrir, ¿verdad? En este sentido hicimos una biopsia del hígado, la cual nos reportaron transoperatoriamente que se trataba de un tumor de páncreas, una metástasis de adenocarcinoma, sospechosamente pues páncreas, porque es lo que teníamos. Hicimos la exploración del páncreas, encontramos que efectivamente era irresecable, y en estas circunstancias donde estamos comprobando prácticamente que tenemos una etapa 4 de enfermedad, decidimos por el ECOG de la paciente y por sus condiciones generales excelentes, intentar algo más. Entonces a esta paciente le hicimos una nanoporación del páncreas, la cual fue exitosa. Luego platicamos cómo sabemos que es exitosa a través del método tecnológico que tenemos hoy en día aquí disponible en México. Y al tumor del hígado, el cual consideramos en su momento irresecable, puesto que estaba tomando la suprahepática, decidimos hacerle una ablación con microondas. Esto fue 5 meses después de la cirugía, donde podemos ver que prácticamente la zona del páncreas prácticamente es imperceptible la tumoración que tenía allí. Lo mismo la masa hepática ha cambiado su densidad. Esta paciente ha sido biopsiada nuevamente 2 veces sobre esta área y ha permanecido actualmente en esa etapa de estabilidad de enfermedad, en la cual por otros estudios no se ha encontrado al día de hoy. Llevamos 11 meses. El tumor de páncreas no es detectable bajo ningún otro estudio y la imagen que se ve en el hígado sigue viéndose tal cual se ve en esta tomografía, y ha sido biopsiada en 2 ocasiones más con reporte negativo. La paciente, después de la nanoporación, cumplió el protocolo de sí quimioterapia adyuvante,
el cual ha seguido hasta hace muy poco tiempo, y sus oncólogos todavía no saben bien si le seguirán dando quimio o van a dejar que pase tiempo en observación. Lo cierto es que de momento esta es la paciente que tenemos, y seguramente muchos tendrán algún comentario que hacer. Yo creo que podemos abrir un minuto o dos al comentario de alguno de los colegas que estén escuchándonos y atendiendo este simposio, a ver cuáles son sus consideraciones y comentarios. Podemos, Antonio, darle, si alguien pide la palabra, que se le pueda escuchar. Sí, doctor, claro, con mucho gusto. Si nos ayudan a pedir la palabra por la sección de chat o de preguntas y respuestas, le abrimos el micrófono con mucho gusto. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien del público? Oh, buenas noches, doctor Flores. ¿Me escucha? ¿Sí oigo? Ah, Wilber, ¿cómo estás? No, doctor. Habla el doctor Ernesto Moya, especialista clínico de Angiodynamics, Ah, vale. desde Chile. Ah, ¿qué tal? Saludos por allá. Un gran saludo, doctor. Solamente la pregunta es, ¿el ciclo de adyuvancia con la paciente se mantuvo con FOLFIRINOX o cambiaron a otro tipo de esquema, gemcitabine, por ejemplo? Sí. Sí, la paciente fue al esquema adyuvante con gemcitabina. Perfecto. Y la pregunta es, ¿cuál fue la recomendación en ciclos posterior a la electroporación con gemcitabine? ¿Cuántos ciclos y cada cuánto le han dado hasta el minuto, como para ir viendo la progresión? Sí, la paciente estuvo primero en control en un hospital público en la ciudad donde ella vive. No vive aquí en Ciudad de México, vive en el norte del país. Allá inició con gemcitabina, estuvo 6 ciclos después de la electroporación, la cual inició aproximadamente 6 semanas, 6 semanas, casi entre 6 y 8 semanas después de la electroporación. Y recientemente están, a pesar de que no hay lesión demostrable más que una zona cicatrizal, lo que se ve en el hígado, están planteando los colegas oncólogos clínicos si sea necesario dar algo más o dejar en observación. ¿Y los marcadores tumorales, C19-9 o alfa-feto, en qué Los condiciones marcadores están? tumorales se han mantenido normales desde incluso antes del procedimiento, ¿no? Entonces, el último reporte está en menos de 10 también, tal cual fue en el inicio de todo esto. Lo que es alfa-fetoproteína y AC, que son normales. Perfecto, excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Hay algún otro comentario? También lo podemos dejar para el final. Vamos a seguir avanzando sobre esto. Me voy a retrasar un poco porque se movieron las diapositivas, pero para los colegas que no están familiarizados con el procedimiento y la tecnología de nanoknife o electroporación o nanoporación, hoy por hoy no tenemos una palabra aceptada en español para decirlo, pero de alguna manera nanoporación podría ser. Estamos viendo en pantalla las características del sistema. Básicamente lo que induce es apoptosis por la incorporación de la membrana celular de forma irreversible, tal cual lo hacen, aunque de forma reversible, los agentes quimioterápicos. Como ven, son 70, 90 pulsos, 1500, 2000 voltios, pero muy a pesar de ello, este voltaje no nos hace daño, está perfectamente bien estudiado, es amigable con el sistema de conducción nerviosa del corazón, está sincronizado con este. Si hay algún problema de arritmia o
o alguna condición cardíaca, el sistema no va a brindar el voltaje, en este momento se va a abortar. De esta manera que es muy seguro. Hoy sabemos ya cómo hacerlo bien. Quizás en principio no se tenían todos los criterios completos, pero hoy ya sabemos cómo debe ser esto. Como podrán ver más adelante, las sondas se ponen entre 1.5 a 2 centímetros entre cada una de ellas para abarcar todo el espacio del tumor. Sin embargo, pues tampoco es para tumores demasiado grandes. Tratamos de tratar, ahora sí que 4 centímetros, 5 como mucho. Se pueden poner varias sondas y podemos cubrir toda esta región. Como pueden ver, este es un esquema que ilustra cómo es la forma, cómo se genera la poración de la membrana que nos lleva a una muerte celular, ya sea tanto por un desorden de la hemostasia mismo de las células, como por edema, cambios osmóticos y necrosis. Este es el sistema. Es una consola con un sistema donde podemos graficar las distancias y la forma como vamos a poner cada sonda o como ven ahí abajo en la foto, son agujas, básicamente con un espaciador que permite que las puntas no se acerquen demasiado para evitar un corto y que tengamos que reiniciar todo el sistema, como a veces nos ha pasado, pero no pasa nada, el sistema se reinicia, no es peligroso para el paciente. ¿Cómo valoramos la efectividad? Nosotros medimos la impedancia del tejido y debe haber un gradiente entre el estudio de impedancia previo, en la prueba, a después de haber hecho la electroporación. Si no hemos conseguido un gradiente suficiente, quiere decir que debemos hacerlo de nuevo, quizás reposicionar las sondas, las agujas, y hacerlo de nuevo. Es cuando podemos decir que tenemos una electroporación satisfactoria, dado la magnitud del gradiente de impedancia. Pues básicamente, y esto es tomado de la experiencia del doctor Robert Martin, de allá de la Universidad de Louisville, en Kentucky, en el cual se propone este algoritmo, en el cual tenemos un paciente, habitualmente los pacientes son de etapa 3, que fueron a ciclos de FOLFIRINOX, de 2 a 4 ciclos, y de acuerdo a si mantienen enfermedad estable o se convierta en limítrofe o progrese, tomamos decisiones, ¿no? Incluso si fuese que el paciente se convierte en limítrofe y puede ir a una cirugía de pancreatodenectomía, también se sugiere hacer la nanoporación del borde, del margen quirúrgico, porque es donde generalmente recurre la enfermedad. Una vez que se ha hecho la electroporación, se ha de esperar 4 o 6 semanas habitualmente para continuar con la adyuvancia a base de gemcitabina o de Abraxane. Generalmente estos son los dos fármacos que están en los protocolos de allá de la Universidad de Louisville. Aquí se agrega a este tipo de protocolo los pacientes que encontramos o sabemos que tienen enfermedad oligometastática, el cual veremos en unos momentos. Para todos, sin entrar en detalles, pues la electroporación ya es tema de amplia discusión a nivel mundial. Muchos hospitales o colegas en el mundo que estuvieron, sobre todo en los Estados Unidos, reacios a incorporar este tipo de tecnologías en el tratamiento de carcinoma pancreático etapa 3, hoy por hoy ya lo están cada vez más haciendo, de tal manera que podemos ver que existen un montón de publicaciones que agrupan los estudios que más se han destacado. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver circulado en rojo cuál es la mejor sobrevida lograda con los esquemas clásicos de tratamiento, al cual ya un protocolo más reciente que esta publicación, el PRODIGE, nos demostró que podían, al incorporar FOLFIRINOX, al tener FOLFIRINOX, mejorar la sobrevida media en 4 meses. Sin embargo, estamos hablando de 11 a 15 meses como una sobrevida media en estos pacientes. Si ustedes ven a continuación, entonces, vamos a encontrar que los grupos que han realizado en estos pacientes de etapa 3 electroporación o nanoporación han tenido resultados diversos. Podemos ver en los primeros 4 al doctor David Kwong de la Cleveland Clinic, que en su experiencia tiene una sobrevida media de 22 meses, ¿verdad? Como podemos ver más abajo, el mismo doctor Martin, que en 2015 reporta 200 casos, con una sobrevida media de 24.9 meses.
con un rango de hasta 85 meses, lo cual es muy superior a cualquier tratamiento previo conocido o conocido hasta ahora de solamente terapia sistémica o acompañado de radioterapia. Como les digo, hay una serie de revisiones sistemáticas en la literatura donde se reúnen igual muchos de estos estudios. Aquí son menos los estudios que se reúnen, pero de todas maneras ejemplificamos algunas otras variables que no habíamos considerado en los pacientes con cáncer de páncreas. Particularmente, más allá de la sobrevida, lo que es el alivio del dolor. Esto es una cosa incidental que apareció en alguna publicación y que se empezó a investigar, o más bien a preguntar o tomar en cuenta como variable, y por alguna razón creemos que es secundario precisamente al voltaje, al cambio eléctrico que ocasiona la nanoporación. Al menos el 60% de los pacientes muestran una reducción o desaparición del dolor crónico pancreático, que sabemos que es un tema bastante molesto para los pacientes. Este es el artículo que les comento del año 2015. Ya en esa época el grupo del Dr. Martin tenía 200 casos tratados, 200 pacientes tratados con electroporación, nanoporación, en el cual, como pueden ver subrayado en amarillo, pues sí, el rango de sobrevida fue muy amplio, de 4.9 meses a 85 meses, con una sobrevida media de 25 meses, cual prácticamente duplica el estimado de sobrevida en la etapa 3 con cualquier tratamiento conocido actualmente. Pero entrando un poco más en el tema que nos trae hoy, que es el tratamiento en la enfermedad oligometastásica, hay que decir que tenemos no mucha información al respecto, a pesar que tenemos antecedentes ya desde hace más de 20 años, quienes, por ejemplo, en el grupo de Heidelberg, el doctor Marcus Buchler, o el doctor Shailash, que ya ahora estaba con él y ahora está en la India, hay muchos de estos grupos que están haciendo cirugía radical en pacientes con al máximo de 3 metástasis. De tal manera que, traspolando esa experiencia de los grupos europeos e indios hacia el paciente que podemos operar, que tiene buena circunstancia clínica, que tiene pocas metástasis, que son tratables, son resecables o tratables por métodos ablativos, sobre todo en el hígado, ¿por qué no? La pregunta fue, ¿por qué no ofrecerle el mismo tratamiento a aquellos que no se puede hacer una pancreatoenectomía, pero se le puede aplicar una nanoporación y tratar la enfermedad metastásica? Como pueden ver, el mismo doctor Martin tiene 7 pacientes reportados hacia el año 2018. Está publicado en el American Journal of Surgery, como ven. Y en ellos, lo interesante es que lograron una sobrevida general media de 16 meses, lo cual se asemeja mucho a lo que es la etapa 3, la sobrevida en etapa 3 de enfermedad, incluso con nanoporación, pero también supera lo que es la sobrevida estimada en una enfermedad en etapa 4. De tal manera que esto nos hace replantearnos que a estos pacientes, no todos por supuesto, se les podrá ofrecer algo más que solamente quimioterapia adyuvante o incluso ya tratamientos paliativos. En esta publicación del Dr. Martin, lo que vemos aquí es la tabla demográfica. Prácticamente con 7 pacientes, pues es muy poco, no hay unas mayores diferencias. Y sin embargo, podemos ver que la mayoría de los pacientes pues, son femeninos, que no tienen sobrepeso. Quizás cambia un poco eso en nuestro medio, donde tenemos una epidemia de obesidad, y no es lo mismo operar a un paciente en estas circunstancias que cuando no tienen sobrepeso o son pacientes con índice de masa corporal menor a 25. En esta misma publicación podemos ver la recopilación de lo que se tenía en la literatura ese año, hace 2 años. Podemos ver grupos como el del Dr. Clem Nauer desde el año 96, como decía, hace más de 20 años ya tratando de incorporar lo que es la cirugía radical para pacientes en enfermedad etapa 4. Pero también vemos otros como el de Hacker, que es el último del año 2017, que es del grupo del Dr. Buchler en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Donde podemos ver que es el grupo que tiene más experiencia en el tratamiento de estos pacientes, con 128 casos reportados,
y en el cual la sobrevida media reportada en ese momento fue de 12 meses. A continuación voy a pasar un breve video para quienes no tienen conocimiento o contacto o no han tenido contacto con esta tecnología. Básicamente, como ven allí, son sondas o son agujas que las podemos graduar hasta 4 centímetros para que la parte activa de la sonda entre en contacto con los tejidos. Este es un ejemplo en hígado. Obviamente la idea de esta tecnología o de este video es demostrar que al ser un sistema que no es térmico, no va a dañar las estructuras adyacentes como podría hacerse con cualquier otro método como la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque no va a tener una actividad térmica, acaso imperceptible a veces, y menos de 1 grado de diferencia en el tejido, pero que no es suficiente para lastimar la microcirculación y todos los tejidos adyacentes. Como podrán ver, en este caso, muy probablemente algunos colegas, al ver el tomógrafo allí, van a poder certificar que esto se puede hacer incluso por vía de no intervención o por vía de mínima intervención, por vía percutánea, es factible. Hay muchos casos reportados. Quizás muy al inicio de la experiencia de nanoporación hubo algunos accidentes, hay que decirlo, y que se optó por eso en hacerlo de vía laparoscópica abierta. Sin embargo, sabemos que existe la capacidad y calidad por muchos grupos de radiólogos intervencionistas para con mucha eficacia hacer este procedimiento por vía percutánea. Aquí lo que estamos esquematizando es que una vez que se ha logrado la nanoporación, el proceso de necrosis o de apoptosis celular llevará aproximadamente 6 semanas, en el cual nosotros ya podremos ver cambios en los estudios de imagen. En ocasiones, en muchos casos reportados de desaparición completa del tumor, como es en nuestro caso de nuestra paciente que está en Culiacán. Ella pues no tiene ahora mismo un tumor detectable en páncreas, pero sabemos que lo más seguro es que esta enfermedad debe recurrir, como es la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es cómo se va el tumor necrosando y va siendo fagocitado poco a poco, y cómo se ve que los tejidos circundantes pues no se afectan a no haber habido una quemadura o un cambio térmico. Este es un video de cómo corre lento de pronto, pero este es un video de cómo se percibe el momento de una nanoporación. Hay este chasquido que se puede en cada pulso que se da, y básicamente esto está, como les decía, conectado pues al trazo electrocardiográfico de tal manera que no interfiera con la conducción normal del corazón. Este es un caso en otro paciente, no en la que les presenté hoy, en el que encontramos una metástasis hepática en un carcinoma pancreático. Obviamente es una etapa 4. Este paciente tiene ya para este mes 16 meses de sobrevida. El tumor metastásico en hígado completamente ha desaparecido. Hay una zona de calcificación que se puede apreciar en los estudios de imagen, y lo que se puede notar es que el tumor pancreático permanece estable, sin cambios, pero el paciente tiene una sobrevida que sobrepasa la expectativa ya casi por más del doble, y que permanece en enfermedad estable sin causar mayor problema, y el paciente con un buen estado clínico funcional. Es así como se ve. En este caso utilizamos la crioablación, que nos gusta también en muchos casos, tanto como en la microondas, que aquí podemos ver cómo pues el tumor ha sido congelado y lo que se ve aquí es la bola de hielo, y podemos ver por ultrasonido transoperatorio cómo el tumor, la metástasis en este caso, está completamente incluida en la bola de hielo. Hablando ya continuando con lo que es la oligometástasis en cáncer de páncreas, tenemos publicaciones en alemán. No importa que no lo entendamos mucho, sin embargo, lo que sí podemos entender es esta gráfica, donde básicamente los estudios de
del grupo de Heidelberg, que es el último con los otros grupos a nivel mundial, demuestran que tiene sí cierta morbilidad, una mortalidad baja y con una sobrevida media que logra alcanzar hasta los 13 meses. Y vemos otras publicaciones, como les comentaba, del grupo de Heidelberg, la cirugía radical para el tratamiento del cáncer pancreático en etapa oligometastásica ha sido o ha tenido buenos resultados en términos de que se aproxima en la sobrevida media a lo que vendría siendo una enfermedad en etapa 3. Así podemos ver aquí algunos casos en los cuales los que tuvieron metástasis hepáticas tuvieron tratamiento con cirugía radical, en el cual algunos requirieron pues resecciones atípicas, bisectomías o hepatectomías para el tratamiento de la metástasis. Ahora, no siempre a estos pacientes se les pudo hacer una pancreatovenectomía, pero sí se les pudo hacer tratamiento locorregional. Y lo que vemos es de que en este grupo de pacientes que se dividió entre enfermedad sincrónica y metacrónica, sobre todo los pacientes de enfermedad metacrónica, muchas veces se decide no hacer nada. Nada extra, pues, o nada quirúrgico. Aquí podemos ver que la verdad es que no hay una gran diferencia significativa en cuanto a la sobrevida de estos dos grupos, tanto en enfermedad sincrónica como metacrónica. Lo mismo si vemos los pacientes que tienen enfermedad metastásica en hígado y los que tienen enfermedad metastásica ganglionar, la diferencia es a 5 años desde 8 y 10%. Tampoco hay una diferencia significativa en ambos grupos. ¿Qué tenemos en México? En México hemos tenido la oportunidad de tratar 2 pacientes con el primer caso que les comenté y el segundo, el de la crioablación. Los 2 pacientes están vivos al día de hoy, uno con 20 meses ya prácticamente, 10 meses de sobrevida y otro con 13 meses de sobrevida, con enfermedad estable uno y la otra paciente sin evidencia de enfermedad al momento. Al momento. Los 2 pacientes están, como pueden ver, se alcanzan a ver en la gráfica, la paciente del caso clínico mantiene unos antígenos o marcadores tumorales CA19-9 por abajo de 10, mientras que el otro paciente tuvo más de 500 de CA19-9 previo a la cirugía y posterior a la cirugía lo mantienen alrededor de 50. Estos 2 pacientes tienen un ECOG de 0. El paciente masculino, del cual se le hizo la crioablación de la metástasis hepática, él tiene 65 años y la otra paciente tiene 61. Entonces son pacientes que todavía están en buena capacidad funcional y la respuesta al día de hoy, si es que esto es un tratamiento que debemos sugerirle a todos los pacientes, es que no lo sabemos al día de hoy. Pero por lo menos en los casos que hemos recopilado de la literatura, ha habido una sobrevida mayor a la esperada en enfermedad de etapa 4, lo cual nos llevaría a pensar que quizás ya sabemos que la nanoporación es efectiva para en etapa 3 mejorar la sobrevida de los pacientes. En enfermedad oligometastásica parece que se está demostrando que si tenemos no más allá de 3 metástasis, ya sea a hígado o a ganglios intercabo-aórticos o enfermedad peritoneal, incluso como hay algunos casos reportados, muy limitada, el paciente puede ser sujeto a tratamiento locorregional más tratamiento de la metástasis en la vertiente o la variable que nosotros tengamos más disponible, que puede ser desde la resección a la ablación. En este momento podríamos dar otras conclusiones, además de lo que hemos platicado, de que los métodos ablativos son útiles y son complemento de lo que es la nanoablación o la nanoporación, de acuerdo que podemos usar los 2 métodos en conjunto. De hecho, no les comenté de un tercer caso que se acaba de operar hace un mes y por eso todavía no lo pongo en la gráfica, siquiera como un mes de sobrevida, pero que por otra razón tuvimos que hacer una colecistectomía durante la nanoporación del tumor pancreático. La paciente tenía un hidrocolecisto, que es prácticamente un piocolecisto, y resultó que tenía metástasis en la vesícula, sin otra metástasis detectable en el hígado. Lo cual, pues, no sabremos cómo vaya a ser, apenas llevamos un mes.
paciente ya justo en estos días debe estar iniciando su adyuvancia, de tal manera que la crioablación, la microondas, la ablación por microondas, son confiables, son herramientas que podemos utilizar conjuntamente con la nanoporación. Sería ideal que cuando entramos a operar a un paciente de nanoporación tengamos a la mano los equipos, porque de otra manera no podríamos hacerlo. A veces es pecar de exagerados, pero si no lo tenemos allí no podemos ofrecerlo. No fácilmente pueden llegar con nosotros los colegas de Cryo o Oncotechnologies, pero es ideal entrar con todas las herramientas y las armas a la mano. Ya no podemos decir que la nanoporación sea un método innovador. Digo, no es que no lo podamos decir, en México sí es innovador, pero a nivel mundial esto ya lleva muchos años, ya hay mucha experiencia, ya hay comités al respecto en la Asociación Americana de Hígado, Páncreas y Vías Biliares, ya hay, cada vez se incorporan más grupos oncológicos a esto, de tal manera que para nosotros sí es innovador porque llevamos 3 años con la tecnología en México y la eficacia del método pues está plenamente demostrada. Sin embargo, tenemos que mantener criterios muy, muy estrictos. Cada vez se cierran más estos criterios para que los pacientes idealmente vayan a una neoadyuvancia, que es el mejor pronóstico para ellos es poder lograr una neoadyuvancia de 2 a 4 ciclos, seguido de la nanoporación, y después, ya sea que pueda lograrse la pancreatovenectomía o simplemente continuar con adyuvancia, estos pacientes se beneficiarán en términos de sobrevida. Hasta aquí algún comentario, pregunta. Agradezco mucho su atención en estos tiempos de encierro, pero creo que lo aprovechamos bien para poder discutir casos o temas de interés. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Como siempre, maravillosa presentación y muy clara y pedagógica para todos los que participamos y todos los que estamos acá. Y bueno, muy ajustada al tiempo, lo cual también se agradece en estas circunstancias para mantener la dinámica. Y bueno, quedamos abiertos a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, ayúdennos con sus preguntas en la sección de preguntas y con mucho gusto se las leo al doctor para que nos dé sus opiniones. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos una sesión bien internacional. Nos acompañan desde Brasil, desde Chile, Paraguay, Honduras. Bueno, por supuesto también de acá de México. De verdad que muchas gracias por el recibimiento que tienen estas sesiones. Y ya tenemos algunas preguntas por acá. Nos pregunta el doctor Cafati de Honduras. Buenas tardes, doctor. El método de nanoporación es nuevo para mí. Quisiera consultar su experiencia en crioablación pancreática. Ok. De entrada, en páncreas no intentamos hacer ningún método térmico. No tengo experiencia en general cuando es decisión de hacer un tratamiento loco regional en páncreas. Creo que la elección sin duda más adecuada sería la nanoporación. Sin embargo, es interesante la pregunta porque recientemente en el último caso que les comenté de una metástasis a la vesícula, teníamos una lesión satélite en el páncreas, muy alejado de los ductos, el cual decidimos que podíamos hacerle un método térmico, el cual fue el microondas. Era una lesión pequeña, decidimos no hacer pues algo más radical que eso, y la paciente por supuesto que no nos hizo ninguna fuga pancreática ni nada por el estilo, pero era porque teníamos la certeza que estaba con el ultrasonido transoperatorio, esta lesión estaba muy alejada estaba en el cuerpo hacia la cola, muy alejada de la zona ductal. Pero es un caso muy particular. Yo creo que en términos generales con los tumores en cabeza de páncreas decidimos no hacer crio o microablación, sino nanoporación. Muchas gracias, doctor. Tenemos unos comentarios del doctor Wilber Méndez durante la presentación que no habíamos hecho. El doctor comenta, buenas tardes, doctor, muchas gracias. Él aplicaría la parodiagnóstica en cáncer de páncreas metastásico en un sitio quirúrgico y con buen estado funcional
podría beneficiarse de un manejo más radical. Excelente caso, doctor Flores. Sí, creo que precisamente la literatura apoya que si el paciente está en buenas condiciones podemos hacer un tratamiento más radical. Yo debo confesar que en el momento que atendí este caso que presenté, me preguntaba si hacer una hepatectomía más amplia, porque se podía haber intentado, yo creo, pero en ese momento no teníamos toda la información a la mano de la literatura y de lo que se había logrado con la combinación de tratamientos. Y hoy me queda más claro de que podemos hacer cirugías muy radicales. En estos días pasados tuve oportunidad de hacer una hepatectomía derecha y Whipple, y además una colectomía, y es porque si hay tumores que invaden, pero son completamente resecables, pues bueno, nada más es cuestión de gastar más tiempo en el quirófano y probablemente sí se va a beneficiar el paciente de este tipo de cirugías radicales bajo los criterios oncológicos conocidos y con una adecuada evaluación preoperatoria de los pacientes. Muchas gracias, doctor. También tenemos algunos amigos médicos que nos acompañan de Brasil. Si desean hacer la pregunta en inglés, con todo gusto la podemos también recibir y el doctor les puede responder en inglés sin ningún problema. Si están interesados en hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Bien? También el doctor Wilber comentaba que qué bueno que lograron respuesta, aunque sea temporal, vale la pena el intento por el buen estado funcional de la paciente. Aquí haríamos lo mismo, gracias por su experiencia. Sí, creo que la evidencia nos empuja a intentar cosas más radicales, sobre todo si tenemos buenas condiciones para hacerlo. Bien, me parece que no tenemos más preguntas por el momento. Voy a revisar por acá. El doctor Ernesto nos pregunta si solo está planteando la electroporación en estadio 4. No, de hecho la electroporación surge para intentar dar un tratamiento no descrito en ese momento a los pacientes con etapa 3, tanto para regresarlos a una etapa limítrofe con intento de pancreatodenectomía posterior o como solamente tratamiento en caso de no lograrlo. Más bien la migración o la extensión de la indicación hacia enfermedad de etapa 4 es lo que estábamos platicando recién, que en algunos casos con enfermedad oligometastásica hasta 3 metástasis, sobre todo hepáticas, que son las más comunes, no dijéramos de pulmón, que también hay algún grupo que ya lo ha hecho, y aparentemente con buenos resultados, se puede intentar hacer tratamiento loco regional más tratamiento en la metástasis. Realmente para enfermedad a distancia o mayor de esto, todavía no creo que podemos hacer la recomendación. Sin embargo, para estas circunstancias, en casos que cumplen estos criterios, que ya son por definición etapa 4, hemos visto que sí la literatura apoya que se haga tratamiento radical, loco regional, tanto en el páncreas como en las metástasis, que logra una sobrevida semejante a la etapa 3. Me comenta Kisi Tavares de Brasil que la clase estuvo muy buena, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan nuestros invitados? Por favor, con toda confianza, tenemos todavía algunos minutos.
Nos pregunta el doctor Ernesto, Ujú. ¿considera la electroporación en hígado o en colangiocarcinoma? Es muy buena pregunta. Ya hay algunos grupos orientales que ya tienen un protocolo muy establecido, sobre todo son chinos y de Taiwán, que, que han utilizado el tratamiento de la nanoporación en tumores de la vía biliar. Vamos a responder primero esta parte. En cuanto a los tumores de la vía biliar, también así hay un protocolo muy estricto de cómo deben los pacientes tratarse. En particular, hay un punto importante a considerar, que es que los pacientes que ya se les puso prótesis metálicas, sobre todo las autoexpandibles, es imposible tratarlos con nanoporación. De tal manera que la mejor oportunidad de esos pacientes es, y lo que se sugiere en este protocolo, es de que tengan una prótesis plástica y después del procedimiento de nanoporación se puede cambiar durante las 2 siguientes semanas por una prótesis metálica. Aquí en México hemos tenido la oportunidad de un paciente con un colangiocarcinoma irresecable, que como les comento, teníamos en la sala de operaciones todo el equipo para poder hacer ablación o nanoporación. Decidimos hacer nanoporación muy cuidadosamente al colocar las agujas en el hilio portal, en el hilio hepático, perdón, y el paciente todavía, el último revisión de este paciente fue hace unos 2, 3 meses. El paciente llevaba más de año y medio de sobrevida. Obviamente el paciente fue a sus esquemas de tratamiento sistémico y demás, pero paciente con buen ECOG, sin ictericia, pero son casos muy particulares que se pueden tratar de esta forma. Ahora, con respecto a la nanoporación en hígado, solo tengo experiencia con un caso, que era un paciente que no podíamos hacerle una ablación, ya sea por microondas o por crío, porque el paciente estaba con una porta trombosada, tenía ciertas condiciones de salud que no permitían que hiciéramos ablación térmica, y decidimos hacer una nanoporación. Fue el primer caso, de hecho, que hicimos en México, y el resultado fue muy bueno, puesto que el tumor que medía, era un hepatocarcinoma que medía alrededor de, mal no recuerdo, 3.5 centímetros en el segmento 6 o 7. El tumor regresionó por completo, y cuando hicimos las valoraciones posteriores ya no tuvimos evidencia del tumor. Sin embargo, vaya, no es el tratamiento estándar para todos los que tengan un tumor en el hígado. Hay muchos otros métodos, incluyendo la resección, que siempre será la primera elección. Y en este caso muy particular, echamos mano de la nanoporación con resultados satisfactorios. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Marco Mutazit, ¿qué pacientes se consideran candidatos para la electroporación? Páncreas e hígado. Páncreas e hígado. Bueno, tradicionalmente el páncreas, como hemos dicho, es la etapa 3, el localmente avanzado. Los tumores que por su tamaño quizás no superen los 4.55 centímetros, que es la experiencia que más se tiene. Y vemos la mayoría de los estudios a nivel mundial, muchos autores tienen tumores más pequeños que los que nos llegan aquí en México, de 2.5 centímetros, de 3. Nosotros, por alguna razón, tenemos un poquito más grandes cuando ya los pacientes acuden a valoración. Ese es el paciente ideal, el paciente que tiene etapa 4, pero con metástasis que son tratables, ya sea en hígado o ganglionares. Podemos hacer la nanoporación en páncreas. La nanoporación en hígado, como dije hace unos minutos, creo que está reservado para ciertos tipos de pacientes que no se pueda o no convenga hacerle una ablación térmica, y entonces ahí sí la nanoporación podría ser sustitutiva de estos métodos ya muy conocidos de ablación. En términos generales, ese sería su papel o su indicación en el hígado. Muchas gracias, doctor. Pregunta por acá, ¿y considera la electroporación como primera línea de tumores infiltrativos de la aorta con ocitrombosis? Bien,
Esto es interesante desde el punto de vista que, por definición, el nanoknife o la nanoporación, al no inducir cambios térmicos, difícilmente puede contribuir a una trombosis de la vena porta o aumentar una trombosis ya existente. De tal manera que yo no veo una contraindicación en el caso particular de tratar tumores de la vía biliar, que por lógica vamos a estar justo en esa región. De tal forma que lo que sí hay que tener presente, y que ha estado reportado en los primeros casos que se han hecho de nanoporación, hay algún caso reportado de trombosis de la vena porta. Y esto es básicamente por inflamación. El duodeno, el páncreas, inflaman como cualquier tejido y pueden ocasionar, sí, obviamente cambios. De por sí ya los tumores de páncreas son trombogénicos, pueden causar cambios en la circulación portal. Entonces, estos pacientes todos tienen la profilaxis con, ahora sí que heparinas de bajo peso molecular por 3 semanas, ya sea iniciamos casi siempre con subcutáneo, pero lo pasamos a oral al egreso del paciente. Es bueno decirlo que muchos de estos pacientes se egresan al segundo día, algunos egresan un poco más, sobre todo los que se ha podido hacer una pancreatovenectomía. Mientras están en el hospital, pues es más fácil controlarlos con vía subcutánea de heparina bajo peso molecular, y al egreso les damos vía oral. Muchas gracias, doctor. Nos comenta el doctor Cafati. Lo felicito por su plática. ¿Me podría hablar un poco sobre el efecto paliativo de este procedimiento en pacientes con carcinoma pancreático avanzado con dolor? Sí, en este caso, como les comentaba, fue un hallazgo incidental el que tuvieran los pacientes mejoría del dolor. No creo que es la indicación para hacerlo, pero es un efecto adicional que se puede obtener al tratar a los pacientes con nanoporación. En particular, en mi caso, tuve de los 7, 8 casos que llevamos, por lo menos 5 o 6 tuvieron prácticamente eliminación del dolor por completo, y alguno que quedó con tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, aunque la mayoría de los que sí tenían dolor vivían exclusivamente con buprenorfina, cualquiera de estos parches de opioides, con una calidad de vida muy mala por el dolor. Y este fue un efecto que fue de casualidad, fue incidental, que se descubrió, con lo cual en los pacientes que vamos a operar, pues podemos esperar este efecto adicional, aunque no sea la indicación de operarlos, nada más por esta razón de dolor, ¿no? Sino buscando obtener una mejoría en la sobrevida y calidad de vida. Nos pregunta el doctor Acevedo de Brasil. Do you have any experience with pancreatectomy after electroporation? If yes, how was the resecability? Okay. En mi experiencia personal, no he tenido paciente que haya podido hacerse una pancreatectomía posterior a la nanoporación, puesto que llevamos apenas 8 casos. Seguramente es lo que buscamos. Sin embargo, sí hemos tenido un paciente que en el protocolo el protocolo inicia con la ideal quimioterapia neoadyuvante. Tenemos un paciente que es etapa 3 avanzada, localmente avanzado, lo sometemos al esquema de FOLFIRINOX, luego entonces lo evaluamos, vemos que la enfermedad permaneció estable o incluso parece que se convirtió en borderline, y a ese paciente sí le hemos hecho procedimiento de Whipple, y durante el procedimiento de Whipple, o al terminar de hacer la sección del páncreas, hemos hecho la nanoporación del borde, lo que le llaman la acentuación con nanoporación, tratando de disminuir la recurrencia local. Este paciente, el cual es mi única experiencia con ella, lleva prácticamente ya un año con sobrevida libre de enfermedad.
Los otros grupos que tienen mayor casuística tienen un porcentaje bastante razonable de pacientes que han podido llevar a procedimiento de pancreatodonectomía posterior a la nanoporación, y no han comentado que hayan encontrado algún cambio, dijéramos, adherencial más allá de lo que es la cirugía propia, o sea, como secundario exclusivo a la nanoporación, no. Muchas gracias, doctor. Doctor, comenta el doctor Ernesto, ¿en su experiencia recomienda el bloqueo del plexo para control de dolor o solo con electroporación podría reducir el dolor? Es buena pregunta, porque de hecho a un paciente en el cual fue el primero que notamos el cambio en la percepción de dolor, precisamente le comentaba yo al colega algólogo si quería aprovechar que íbamos a entrar a operar, a hacer una neurolisis o un tratamiento del plexo. Y él dijo, no, mejor dejémoslo para después. Y bueno, pues ya nunca se hizo después, porque la verdad es que se le quitó al 100% el dolor a ese paciente. De tal manera que creo yo que tenemos, sin poderlo decir categóricamente por el número de pacientes y la experiencia mundial que todavía no es consistente o contundente, por lo menos en esto del dolor, que no le aplicaría yo más que la nanoporación, sabiendo que vamos a tener un buen efecto sobre el control del dolor. Más allá, porque sabemos que el control del dolor con el bloqueo del ganglio tampoco tiene la tasa de éxito tan grande, y entonces pues lo podemos hacer luego, si fuera el caso, se puede hacer por intervencionismo. Entonces, de tal manera que no lo hago, ni lo haría durante este procedimiento, confiado en los hallazgos que hemos tenido en la mayoría de pacientes que se controla el dolor. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿La acentuación de margen la hace previa resección o posterior? La acentuación del margen. Ajá. Posterior a la resección. Creo que ya no tenemos más preguntas. Si tenemos alguna otra pregunta para cerrar. Bueno, creo que no nos queda más que agradecer al doctor Carlos Flores por su... sí tenemos una pregunta más, doctor, aquí abusando de su confianza. Un comentario excelente, lo felicito por su presentación, nos dice el doctor Ernesto de Chile. Bueno, doctor, también de nuestra parte, muchísimas gracias por su participación, por su presentación, por compartir con nosotros de una forma tan clara y pedagógica este caso. Estamos muy agradecidos por contar con usted como ponente en esta sesión, y también queremos agradecer a todos los participantes, a todos los asistentes que nos acompañan de acá de México, nos acompañan de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de Chile, de Honduras. Un saludo a todos los doctores que nos están acompañando hoy y gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy con esta plática. Y nos gustaría, bueno, escucharlo, doctor, sus palabras para cerrar la sesión. Agradezco a ustedes la oportunidad de dirigirme al público y a los colegas interesados en este tema. Creo que al día de hoy tenemos evidencia científica cada vez más creciente de que en cierto grupo de pacientes debemos ser más radicales o más agresivos, puesto que este es un tumor demasiado agresivo. Si tenemos la oportunidad de tratarlo y el paciente está en buenas condiciones para llevarlo a procedimiento de nanooperación, ya sea por radiología intervencionista o cirugía laparoscópica o abierta, o incluso, como es el tema que nos trajo el día de hoy, al tratamiento de la ligometástasis, yo creo que debemos intentarlo. Tradicionalmente no se les hacía mayor cosa ya, y sabemos que no hacerlo hoy por hoy sí nos quita pronóstico de vida. Hemos de seguir protocolos estrictos como cualquier método, como comento, innovador en este sentido. El tratamiento oligometastásico sí es innovador. De 2 años para acá son las publicaciones las más ya relacionadas con nanoporación. Entonces creo que
que esto es algo que debemos explorar y seguir investigando y viendo cuál es la experiencia mundial. Hasta el momento, nuestra experiencia en México ha sido favorable. 2 casos apenas, pero les comento, el grupo de Kentucky lleva hasta hace un par de años 7 casos, y es el grupo que tiene más experiencia a nivel mundial. Entonces yo creo que contribuimos de una manera también importante y podemos juntar nuestra experiencia con los demás países latinoamericanos, con los demás centros que lo pueden hacer aquí en el país, en México, y entonces a lo mejor tendremos resultados interesantes que comentar entre nosotros a futuro. Muchísimas gracias, doctor Carlos Flores, por su participación en esta sesión. Nos queda invitar a todos los participantes a la sesión que tendremos la próxima semana, el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche. Estaremos con ustedes compartiendo la tercera sesión de discusión de casos. En esta oportunidad tendremos al doctor Federico Mendoza de Guadalajara, que también tiene una expertise interesante y una colección de casos complejos de cirugía hepatopancreatobiliar, donde complementa su procedimiento con electroporación irreversible. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y estaremos nuevamente el próximo jueves a las 7 p.m., jueves 28 de mayo, en la tercera sesión de discusión de casos. Los próximos días estaremos enviándoles por vía correo electrónico la liga para que participen y alguna información adicional sobre el tratamiento. Muchísimas gracias y muy buenas noches.